Cálculo matemático y MATLAB. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a resolver un ejercicio de degrado lineal de color. Y pues este ejercicio dice lo siguiente y lo vamos a leerlo. Un degrado lineal de color se crea con 350 líneas horizontales, en que los colores de la parte inferior y superior del marco son los siguientes. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es una tablita en que aparecen los valores RGB para el color inicial y el color final, en que van a tomar estos valores, pero no se sabe qué colores van a ser para el color inicial y el color final. Y como lo podemos verlo en esta figura, el color inicial está en la parte inferior del marco y el color final está en la parte superior. Y hay que recordar que un degradado de color se puede crear tanto con líneas horizontales o líneas verticales, pero ahora en este caso se va a crear con líneas horizontales, que esto se vería así. Y si nos damos cuenta, va a ser un degradado lineal vertical, ya que los colores van a cambiar de abajo hacia arriba, de esta forma. Y bueno, pues lo que también tenemos como dato van a ser las dimensiones del marco, en que la altura va a ser de 8 y el ancho va a ser de 5. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos pide en este ejercicio. Inciso A: calcular los valores RGB en el centro del degradado CM y el número de la línea, que en este caso tenemos que determinar los valores RGB en el centro del degradado y cuál es el número de la línea que corresponde con respecto a CM. Inciso B: hacer a mano alzada un histograma de color para interpretar el degradado. Y ahorita lo vamos a ver en qué consiste el histograma de color, en que va a ser bastante útil para que nosotros podamos interpretar el degradado y podamos ver pues los colores que se van formando cuando se mezclan estos dos colores. Inciso C: hacer una simulación en MATLAB el degradado de color y el histograma de color. Sin embargo, en este video vamos a resolver los incisos A, B y C, y el inciso D lo vamos a dejarlo en un próximo video, porque lo que nos pide en ese inciso es de que nosotros analicemos qué es lo que sucede con los valores RGB si cambian de forma exponencial, porque lo que hemos visto es de que se propuso la función lineal para variar los valores RGB en función del número de líneas, pero ahora qué es lo que sucedería si tiene una variación exponencial. Entonces es algo que tenemos que discutirlo. Y bueno, pues lo que me está pidiendo en este inciso es de que determine una expresión matemática que relacione los valores RGB con respecto al número de líneas. Y también lo que me pide es de que calcule el número de línea en que el degradado cambia de un color hacia otro. Ese es algo que también vamos a discutir, porque si ustedes se dan cuenta, al haber hecho el modelado con una variación lineal, pues el cambio de color ocurre en el centro del degradado. Pero sin embargo, si los valores RGB cambian de otra manera, entonces ya no va a ser en el centro del degradado, sino va a ser ya en otra posición completamente distinta. Pues bueno, pues vamos a resolver estos tres incisos para que de esa manera tengamos una idea clara de cómo se crea el degradado de color. Pues bueno amigos, pues vamos a resolver el inciso A del problema, en que vamos a determinar los valores RGB en el centro del degradado. Y hay que recordar que en este punto va a ser en que el degradado va a pasar de un color hacia otro, en que se van a mezclar completamente. Y de la misma forma pues vamos a hacer el cálculo del número de la línea, recordando que este degradado se va a crear con 350 líneas. Pues bueno, entonces ¿de qué manera nosotros podemos hacer el cálculo de CM? Como ustedes recordarán, y les recomiendo que vean el video pasado y se los dejo por acá, CM truncado es la aproximación del truncamiento, ya que los valores RGB los tenemos que truncar. Y pues también pues ya hemos discutido de que se puede tanto truncar como redondear. Y finalmente pues el color de la línea pues se parece bastante, sin importar de que se trunquen o se redondee. Pero en este caso pues elegí truncar, y pues va a ser esta notación en que en español significa entero.
Y lo que tengo dentro del paréntesis va a ser CI más CF sobre 2. Y como podemos verlo en la forma de esta expresión, van a ser los valores RGB promedio. Y esto va a ser la aproximación del truncamiento de CM, en que nosotros lo podemos verlo de forma general. Y bueno, pues de qué manera nosotros podemos hacer este cálculo. Si ustedes se dan cuenta, pues es la forma general. Pero hay que recordar de que C va a ser igual a R, G y B, en que la letra C se va a cambiar ya sea por la letra R, la G o la B. Entonces eso quiere decir en que ahora la letra C se va a cambiar ya sea por la R, la G y la B, en que lo tenemos que hacerlo en cada uno de los colores primarios RGB. Pero para que sea una forma mucho más sencilla, lo que vamos a hacer es de que CI y CF lo vamos a representarlo como un vector de 1×3, en que CI va a ser lo siguiente. Entonces va a ser una matriz de 1×3 y lo que tengo en este arreglo va a ser RI, GI y BI, en que estoy tomando los valores iniciales RGB, y lo mismo lo voy a aplicarlo para CF, en que CF va a ser igual a RF, GF y BF. Y si ustedes se dan cuenta, en esta expresión pues yo tengo CI más CF, pero como ya lo estoy representando como un arreglo matricial, entonces se puede hacer una suma de matrices en que se va a multiplicar por un escalar, que en este caso va a ser un medio. Entonces si lo vemos de forma matricial, CM, y me refiero a lo que tengo dentro del argumento del truncamiento, esto se va a representar así, en que ahora las componentes va a ser RM, GM y BM. Y bueno, ¿cómo podemos hacer este cálculo? Y bueno, si ustedes hacen esta sustitución de CI a CF en esta expresión que está aquí, se van a dar cuenta que tiene exactamente pues el mismo parecido que esto, que en este caso CM va a ser igual, y entonces RM pues tiene que ver con los valores promedio con respecto al rojo, es decir, RI más RF sobre 2. Lo mismo lo voy a aplicarlo para el verde, en que va a ser GI más GF sobre 2. Y lo mismo lo voy a hacerlo para el azul, en que va a ser BI más BF sobre 2. Entonces de esa manera es como vamos a calcular CM, y de esa manera pues ya tenemos pues las tres componentes RGB. Pues bueno, pues vamos a hacer este cálculo. Entonces lo que tenemos que identificar es cuál es el valor inicial y cuál es el valor final con respecto al rojo, que en este caso tiene que ver con esto que estoy señalando. Entonces el valor inicial, como lo podemos ver, es 128 y el valor final va a ser 10, y es lo que voy a reemplazar aquí. Entonces yo tengo que CM va a ser igual, y esto me quedaría 128 más 10, y esto lo voy a dividirlo entre 2. Y lo mismo lo aplico para los otros colores primarios, en que va a ser 40, porque el valor inicial en verde va a ser 40 y el valor final va a ser 221. Lo divido entre 2, y lo mismo lo aplico para el azul, en que el valor inicial va a ser 200 y el valor final va a ser 47. Va a ser 200 más 47 sobre 2. Y vamos a hacer este cálculo. Voy a borrar esto. Y bueno amigos, pues aquí tengo la calculadora para que nosotros hagamos estos cálculos. Entonces CM va a ser igual, y voy a empezar con el primer elemento de la matriz, en que va a ser esto. Entonces va a ser 128 más 10 y lo divido entre 2. Y esto me va a dar un resultado de 69. Y ahora lo voy a aplicarlo para el verde, en que esto va a ser 40 más 221 sobre 2. Le doy igual, y esto va a ser un resultado de 130.5 y lo escribo. Y ahora lo voy a hacerlo con respecto al azul, en que va a ser 200 más 47 sobre 2 y me da un resultado de 123.5. No sé si se aprecia en la cámara,
ahí está, 123.5. Entonces ya tenemos CM y ahora lo que tenemos que hacer es truncar los valores. Entonces CM truncado, esto se va a aproximar y tiene que ser el truncamiento de este arreglo matricial. En este caso va a ser 69, 130.5 y 123.5. ¿Y cómo nos va a quedar el truncamiento? Esto se va a aproximar. Entonces el primer elemento tenemos en 69. El truncamiento de un valor entero es el mismo entero. Entonces esto va a ser 69. ¿Y qué es lo que vemos en los otros dos elementos? El que tiene un valor decimal. Entonces, ¿qué es lo que hace el truncamiento? Es de que elimina los valores decimales. Entonces esto va a ser 130. Y con respecto al azul, esto va a ser 123. Recordando que el truncamiento lo que nos devuelve pues es un valor entero. Entonces este sería pues el resultado para los valores RGB en el centro del degradado. Y ahora lo que tenemos que calcular es JM. ¿Cómo lo hago? Hay que recordar que JM, como lo vimos en el video pasado, es el número de líneas sobre 2 en que se llegó a esta aproximación cuando el número de líneas era muy grande. Y bueno, pues vamos a ver qué nos da. Entonces n va a ser 350 y esto lo voy a dividirlo entre 2 y esto va a ser igual a 350 sobre 2 y esto me da un resultado de 175. Pues bueno, pues ya tenemos este cálculo de los valores RGB en el centro del degradado y de JM, y pues vamos a hacer el inciso B y va a ser bastante interesante. Pues bueno, entonces estos resultados los voy a colocar aquí para tenerlo presente. Y lo que nos pide en el inciso B es de que ahora hagamos un histograma de color. Eso es algo que ya hemos visto, de que el histograma de color se hace en cada uno de los colores. En que aquí tengo J y aquí tengo R, que va a ser para el color rojo. Lo mismo se hace para el verde. Aquí tengo J y aquí tengo para el verde. Y lo mismo lo hago para el azul. Pero si ustedes se dan cuenta, pues yo tengo 3 gráficas. Y bueno, pues recordando de que pues era la función lineal la que se propuso para variar los valores RGB en función del número de líneas. Pero no lo vamos a hacerlo de esta forma, en que sea cada una de ellas, sino que lo vamos a hacerlo en una sola gráfica. Y ahorita se van a dar cuenta la utilidad que tiene hacerlo así. Entonces, en vez de que sean 3 gráficas, ahora va a ser una sola gráfica. Tan solo una gráfica. Fíjense bien. Entonces lo que yo tengo en las abscisas va a ser J para el número de la línea. En que aquí tengo la primera línea y aquí tengo la enésima línea. Y lo que tengo en la ordenada va a ser para C. Porque ahora lo que vamos a hacer es graficar los valores RGB en una sola gráfica. Pues bueno, pues ahora lo que tenemos que identificar en cada uno de los colores va a ser pues el valor inicial y el valor final. Por ejemplo, vamos a empezar con el rojo. ¿Cuál va a ser el valor inicial? Va a ser 128. Pero para que lo podamos verlo un poquito más preciso, pues voy a hacer un cuadriculado en que los valores RGB van a ir cambiando de 20 en 20. Y voy a hacer este cuadriculado. Y bueno, pues vamos a considerar pues el valor máximo, que va a ser 221. Espero que me quepa. Más o menos así, para que de esa manera vaya cambiando de 20 en 20 y considerando que este es el valor máximo. Pues bueno, vamos a hacerlo con el rojo. Entonces, ¿cuál va a ser el valor inicial? 128. Y el 128 más o menos va a estar como por aquí, porque si la mitad va a ser 130, pues es casi muy cercano a 130, es más o menos como por acá. Y este va a ser el valor inicial en rojo, en que va a ser RI. Y ahora voy a graficar el valor final. Y si ustedes se dan cuenta es más o menos como por acá, porque es la mitad de 20. Entonces aquí tengo el valor final en rojo. Y además considerando de que pues va a ser una función lineal. Entonces nada más lo que tengo que hacer es unir este punto con este punto. Y así se vería. Ahora lo vamos a hacerlo con respecto al verde. Entonces el valor inicial va a ser 40. Y más o menos está como por acá. Ese va a ser el valor inicial en verde.
y el valor final va a ser 221, en que más o menos va a estar como por acá, y sería aquí, más o menos como por aquí, en que va a ser GF, y esto se vería así. Ahora sí que no me salió así derechito, pero pues más o menos. Y ahora lo voy a hacerlo con el azul. El valor inicial va a ser 200, en que más o menos está como por acá. Aquí tengo BI y el valor final va a llegar a 47. Se puede decir de que casi llega pues a 50, entonces es como por acá más o menos. Algo así. Este va a ser BF. Y nada más lo que tengo que hacer pues es unir los puntos. Entonces en eso, ¿en qué nos va a servir? Para que nosotros podamos analizar de una mejor forma cómo va a ser el degradado lineal de color. Pues bueno, lo primero que voy a ubicar va a ser la mitad del degradado, que en este caso pues es en la línea número 175, que es lo que se determinó. Entonces la línea número 175 debe de andar como por acá. Aquí está 175 y es la mitad del degradado. Entonces más o menos esto se vería así. Ahí está. Entonces aquí tengo pues la línea número 175. Y si observamos pues en cada uno de los colores, entonces aquí es en donde va a estar el valor RGB promedio, en que el degradado va a pasar de un color hacia otro. Entonces va a ser estos puntos que están aquí. Pues bueno, vamos a ver cómo podemos interpretar esta gráfica. Entonces lo primero que nos vamos a fijarnos es en el color inicial. ¿Qué es lo que podemos ver en esta gráfica? Si ustedes se dan cuenta, el azul y el rojo es el que está resaltando mucho más que el verde. Pero sin embargo, ¿cuál es el color que está por encima? El azul. Y ya después tengo un rojo. Entonces se puede decir de que este color va a ser como un color lila o como un color violeta. Entonces vamos a considerar de que CI va a ser como un color ya sea lila o como un violeta. Además de que se está mezclando pues el azul con el rojo y el verde está casi por debajo. Eso es lo que puede haber en el degradado. Ahora lo vamos a verlo en el color final. Si ustedes se dan cuenta, el verde es el que está por encima que el azul y el rojo. Entonces lo más seguro es que en este color vas a ver como un verde. Y si ustedes se dan cuenta, pues el valor máximo va a ser 221, pero sin embargo no llega a 255, que va a ser el máximo de su brillo. Entonces va a ser una tonalidad un poquito más oscura, pero aún así pues el color que se acerca va a ser un verde. Ahora fíjense bien lo que tenemos en esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una intersección en que estas dos líneas se van a cruzar. Pero si ustedes se dan cuenta, el azul es el que sigue todavía hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede si se mezcla el verde con el rojo? Se forma el amarillo, pero sin embargo el brillo de este color es un poco más oscuro. Y luego tengo el azul, en que el brillo es un poquito más claro. Entonces puede haber una posibilidad de que aquí, como se está mezclando el azul con el amarillo, pues se forme como un verde o como un verde azul. Realmente no se sabe cómo va a ser este degradado. Entonces vamos a suponer que es un verde azul. Y ya cuando corramos el código nos vamos a dar cuenta qué color va a ser con respecto a esta intersección. Y esto le voy a llamarle J intersección 1. Entonces en J intersección 1 pues vamos a suponer, hay posibilidades de que pueda haber como un azul o también puede haber como un verde azul, porque no se sabe. Ahora tenemos que ver este otro punto de intersección. Fíjense que aquí tenemos otro punto de intersección, pero el rojo es el que está por debajo. Al combinarse el verde con el azul, se forma el cian, pero es una tonalidad más oscura. Entonces aquí puede haber como un cian o como un azul un poco más claro. Entonces vamos a suponer que aquí puede haber como un azul más claro, que va a ser J y T2. Porque el que está resaltando pues es la mezcla del azul con el verde y el rojo es el que está por debajo. Entonces hay una posibilidad de que aquí pueda haber como un cian, en que va a ser un poquito más oscuro. Vamos a suponerlo así. Y ahora, ¿qué es lo que sucede pues en esta mezcla? Porque finalmente aquí ocurre la mezcla. Pues es casi muy cercano pues a esta intersección.
Entonces en esta mezcla pues lo más seguro es de que haya como un verde azul, casi como un verde azul. Entonces se puede comprobar la teoría de que si nosotros mezclamos el violeta con el verde, en el centro hay como un azul. Entonces más o menos de esa manera es como nosotros podemos interpretar este degradado. Y pues más o menos y estas posiciones más o menos van a estar como por aquí, en donde yo estoy señalando con la línea. Y bueno, pues ahora vamos al inciso C, en que vamos ahora a simularlo en MATLAB y también vamos a simular el degradado lineal de color. Pues bueno, vamos a MATLAB. Y bueno amigos, pues vamos a hacer los ajustes correspondientes al código para resolver el ejercicio de degradado lineal. Entonces lo primero que me aparece en este código va a ser las dimensiones del fondo, y como ustedes recordarán, la base del marco era de 5 y la altura era de 8. Entonces vamos a tomar la posición inicial tanto en X como en Y en 0 para que este sea pues el punto de referencia, y la posición final en X va a ser 5 y la posición final en Y va a ser 8. Aunque pues hubiera elegido pues otro punto, pero para que sea más sencillo voy a elegirlo en el origen. Y ahora el cambio que le tenemos que hacerle es el número de líneas. Aquí me aparece de 20, pero este degradado se va a crear con 350 líneas. Y bueno, pues algo que también quiero mencionar es de que a medida que tenga mayor cantidad de líneas, el código se va a tardar un poquito más en correr. En este caso pues vamos a tomar 350 líneas, y como lo hemos discutido en videos pasados, a medida que tenga mayor cantidad de líneas, entonces pues se parece mucho más al degradado de color, entonces va a tener una mejor aproximación. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que ajustarle van a ser los valores RGB inicial y final, en que en el video pasado se hizo para el rojo y el azul, en que el color inicial era el rojo y el color final era el azul. Y se los voy a dejar por aquí el video para que lo vean. Y se aplicó para estos dos colores. Sin embargo, ahora van a ser otros colores. Entonces ya no va a ser el rojo y el azul, sino van a ser otras tonalidades. Y bueno, pues vamos a hacerle pues los ajustes correspondientes. Entonces voy a escribir los valores iniciales RGB y los valores finales RGB, que en este caso va a ser 128, 40 y 200. Y con respecto a los valores finales va a ser 10, 221 y 47. Y pues voy a correr este código para ver cómo nos queda el degradado y si las suposiciones que acabamos de ver realmente son ciertas de que se van a formar estas tonalidades, porque realmente pues no lo he corrido con estos valores, pero vamos a ver si es verdad de que aparecen esas tonalidades, lo que acabamos de ver hace un momento. Pues bueno, le voy a darle run y lo corro. Y ya nada más hay que esperar a que corra. Y fíjense que si era lo que estábamos suponiendo en el histograma de color, en que la parte inferior se ve como un violeta y en la parte superior se ve como un verde. Y fíjense que al mezclarse estos dos colores sí se forma como un cian o como un verde azul más o menos. Bueno, pues lo voy a expandirlo para que lo veamos un poquito más claro. Y aquí está el degradado. Entonces en esta región sí se ve como un verde azul o como un color cian, solamente que la tonalidad es un poco más oscura. Voy a usar la lupa para que podamos hacer zoom. Y fíjense que más o menos es la tonalidad que está teniendo las líneas. Hay que recordar en que la altura era de 8, pero la mitad va a ser más o menos de 4. Y entonces van a ser estas dos líneas. Y era lo que mencioné en el video pasado, que sin importar de que tú trunques o que tú redondees los valores, el color de las líneas entre ellos se parecen bastante, además de que va a tener un incremento de 1. Entonces quiero que vean que son idénticos los colores. Y sí se ve como un verde azul o como un verde más oscuro. Y ahora vamos a ver la parte superior, cómo es la tonalidad. Y sí se ve como un verde en la parte superior. Y en la parte inferior se ve como un lila. Entonces de esa manera es como nosotros podemos crear el degradado lineal de color.
Y como lo podemos apreciarlo en el centro del degradado, que va a ser como por aquí, va a ser la mezcla de estos dos colores. Y bueno, pues ahora vamos a ver el histograma de color en MATLAB. Y lo vamos a hacerlo con estas instrucciones que aparecen aquí. Solamente que en este video no les voy a explicar a detalle en cómo hice este código, sino que lo vamos a dejarlo en un próximo video de cómo hice este código para el histograma de color. Pues lo que voy a hacer es copiar este código y lo voy a pegarlo en el código de MATLAB. Y pues nada más lo único que necesito pues es acomodarlo. Voy a quitar los comentarios. Y fíjense que tenemos la instrucción subplot. Ese es algo que no hemos usado. Y la instrucción subplot se usa para hacer subgráficas. O para que lo podamos entenderlo un poco mejor, van a ser gráficas en una sola gráfica. Y si por ejemplo nosotros lo vemos en los textos, yo lo que tengo es el tema. Ya después vienen los subtemas. Entonces se va a aplicar exactamente la misma lógica con respecto a las gráficas. Entonces van a ser dos o más gráficas en una sola gráfica, en que nosotros podemos ajustarle pues las dimensiones, que en este caso yo lo estoy ajustando de 1 por 2, en que van a ser estos números. Entonces va a ser subplot entre paréntesis y estas van a ser las dimensiones de la gráfica, y este es para seleccionar el número de la gráfica, que en este caso va a ser la primera gráfica, y este de aquí va a ser para la segunda gráfica. Entonces, ¿cuál va a ser la primera gráfica? Va a ser el marco del degradado lineal de color. Entonces esta instrucción lo voy a colocarlo aquí. Y la siguiente subgráfica va a ser el histograma de color. Y esa es la función que tiene MATLAB, en que podemos hacer subgráficas. Y como lo acabo de mencionarlo hace un momento, este código lo vamos a dejar en un próximo video, pero nos va a servir para que podamos hacer el histograma de color, como lo que acabamos de ver hace un momento, en que se hizo pues el trazado de las tres gráficas, en que se hizo el trazado de las gráficas para los tres colores primarios RGB. Pues bueno, pues ahora voy a correr este código y fíjense lo que va a hacer. Entonces lo corro y voy a presionar la tecla número 2 para que sea un degradado lineal vertical y le doy Enter. Se va a tardar un poquito más con respecto pues a este código, pero hay que esperar. Y este código lo voy a subirlo en la página de Facebook. Pues bueno, pues ahora lo que me aparece aquí pues es un error, y vamos a ver qué es este error. Entonces fíjense bien que aquí pues ya me hace pues las dos gráficas. Este va a ser para el degradado lineal de color, y esta que va a ser aquí va a ser para el histograma de color, solamente que pues hay un error y vamos a ver. Y si se dan cuenta son dos gráficas en una sola figura. Entonces por esa razón se dice subgráfica, y como lo acabamos de ver aquí, yo estoy especificando un tamaño de 1 por 2. Y es lo que podemos ver en las dimensiones, que es 1 por 2, en que esta va a ser la primera gráfica y esta va a ser la segunda gráfica. Pues bueno, pues ya sé a qué se debe pues este error en el código. Entonces lo que yo tengo que hacer es este ajuste con respecto a RGB, para que de esa manera pues yo tenga pues un arreglo. Y es lo que podemos ver en esas instrucciones, que es lo que les voy a explicar en el próximo video. Entonces voy a generar un vector, y esto lo voy a hacerlo con R, y entre paréntesis voy a colocar aquí J, para que sea un arreglo de 1 por el número de líneas. Y lo mismo lo aplico para el verde y para el azul. Y entonces lo que voy a tener aquí en RGB ahora va a ser R de J. Lo mismo para el verde y para el azul, para ajustar el color en la instrucción set. Y entonces de esta manera pues ya va a funcionar este código, porque si ustedes se dan cuenta aquí es un vector, pero sin embargo solamente estaba teniendo pues un elemento, pero no un conjunto de elementos. Bueno, pues lo voy a correrlo y ahora sí pues debe de funcionar. Entonces va a ser un degradado lineal vertical, y presiono la tecla número 2 y le doy Enter. Y ya nada más hay que esperar a que corra. Y también la razón de que yo quise hacer dos gráficas en una sola es para que nosotros vayamos comparando el marco y el histograma de color. Y fíjense bien, aquí tengo el marco del degradado lineal y aquí tengo el histograma de color. Entonces voy a expandirlo para que lo veamos más claro. Pues bueno, entonces si nos damos cuenta, en la parte inferior se ve como un violeta.
Y es lo que vemos aquí, que es la combinación del azul con el rojo, pero el azul es el que está por encima, entonces sí es como una tonalidad de violeta o un lila. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que es una intersección, pero el azul es el que brilla mucho más, entonces es como más o menos como por aquí. Y fíjense que sí se ve como una tonalidad de azul en esta región, más o menos. Y luego tenemos otra intersección en que va a ser el rojo y el verde y va a ser el cian. Y esto lo vemos aquí. Y si ustedes se dan cuenta en el bosquejo de estas rectas, quiero que vean que los valores más pequeños tienen tonalidades un poco más oscuras, pero a medida que va aumentando los valores RGB, la tonalidad se hace un poquito más clara. Y lo mismo sucede para el azul y el rojo, para que de esa manera nosotros lo podemos verlo de una forma mucho más clara. Y bueno, pues vamos a hacerlo con otros colores. Vamos a ver. Vamos a suponer en que el color inicial va a ser lo siguiente. 79, 180 y 91. Y con respecto al valor final va a ser 250, 100 y 25. Un ejemplo. Lo voy a correrlo. Y voy a presionar la tecla número 1 para que sea un degradado lineal horizontal. Y le doy Enter. Y hay que esperar a que corra. Y bueno, pues ahora tenemos este degradado de color. Entonces yo lo hice pues al azar, para que nosotros podamos ver este degradado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo voy a expandirlo. Y fíjense qué bonito. Si nos damos cuenta, en el extremo izquierdo del degradado se ve como una tonalidad de verde. Y es lo que podemos ver aquí en el degradado de color, en que el verde es el que está resaltando mucho más. Y aquí tenemos dos intersecciones, en que se mezcla el rojo y el azul, pero el verde es el que resalta mucho más. Y luego, ¿qué es lo que sucede aquí? En que yo tengo el rojo y el verde. Entonces, al mezclarse esos colores se forma el amarillo. Y fíjense que sí tenemos una tonalidad de amarillo, como un verde oliva, más o menos como por aquí. Y en el extremo derecho tenemos un anaranjado. Y quiero que vean que lo que tenemos aquí en el histograma de color es la mezcla del rojo y el verde. Y como el verde está un poquito por debajo, entonces es lo que le da esa tonalidad de naranja. Pero si por ejemplo el verde hubiera estado un poquito por arriba, entonces se aproxima pues al amarillo. Pues ¿qué les pareció este tema? La verdad es que está bastante interesante. Y ahora lo que vamos a ver en el próximo video, qué es lo que sucede si los valores RGB cambian de forma exponencial. Y que también no se me debe olvidar que les tengo que explicarles cómo se hizo el histograma de color. Y bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba, compártalo y síganme en mis redes sociales, en que les dejo el link en la descripción. Que Dios los bendiga bastante, cuídense y bye.